Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos, querido pueblo de Dios, querido pueblo adventista del séptimo día, no solo aquí en Logroño, sino en todo el mundo donde alcanza a llegar este mensaje. Quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que es trascendental para el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo crítico, un tiempo que según la palabra de Dios estamos en los días finales de la historia de este mundo. Y el Señor, nuestro Dios, quiere que aceptemos el mensaje de salvación dejado en su palabra. Hay unos mensajes específicos para una preparatoria, para ese magno evento que pronto sucederá, pero tenemos que estar preparados, listos para el llamado. Debemos aceptar lo que está en la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Hay 10 principios en los cuales nuestra vida debe estar sujeta. Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, gracias por este sábado maravilloso. Gracias por este tiempo sagrado que tú nos dejaste desde la creación para recordarnos que tú eres el creador, el dador de la vida, el redentor, el que nos capacita, el que nos transforma y nos da sabiduría y nos da entendimiento para entender y comprender el tiempo que estamos viviendo y poder estar firmes en los fundamentos de tu palabra. Señor, que este mensaje sea de bendición a la persona que lo va a escuchar y el que tenga oído para oír, oiga, porque tu palabra es verdad. Señor, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, toca mis labios con el carbón de tu altar para que sea digno de poder exponer esta palabra santa ante estas personas que van a escuchar este mensaje. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Que la bendición y la presencia y la dirección de tu Santo Espíritu me acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 21. Dice así: entrando en el santuario con Cristo, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El apóstol Pablo nos invita a que entremos por fe donde está Cristo en este momento, en el lugar santísimo, en los atrios celestiales. Porque así como Él está haciendo expiación por los pecados confesados, también debo permitir que mi mente sea limpiada, purificada, para que Él pueda darme la bendición que me protegerá y me guardará. Y esto no solo es para todos, para ti y para mí, pero debemos aceptar estas preciosas verdades del santuario celestial. Así como un santuario terrenal en la antigüedad, hoy tenemos que vivir, allí fue literal, hoy tenemos que vivir por fe y entrar con Cristo al lugar santísimo ante su presencia y poner nuestras vidas en sus manos para que Él pueda defendernos ante el Padre Celestial. Dice aquí, ahora vamos un momentico a Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está siempre intercediendo por nosotros.
Aquí la cuestión es, ¿a quién le estás entregando tu vida? ¿Le estás dando la oportunidad a Jesús que te defienda? ¿Le estás dando la oportunidad a Cristo Jesús que vele por tu vida? Recordemos que Él es nuestro abogado defensor. Mira lo que dice 1 de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único que puede guardarnos sin caída. Él es el único que puede guardar nuestras vidas en obediencia a través de la obra de su representante designado, que fue el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo fue enviado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 16, 8. Miren lo que dice Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Jesús está dispuesto a guardarnos, a protegernos y a darnos en medio del conflicto, en medio de la tribulación, paz, fe y esperanza, viendo por fe de que esto es pasajero y lo que Él nos ofrece es algo mucho más maravilloso y eterno. Con referencia a los textos que he compartido con vosotros, miren lo que dice el libro Mensajes Selectos 168 de 1898. Este es el gran día de expiación y nuestro abogado está de pie ante el Padre suplicando como nuestro intercesor. En vez de ataviarnos con las vestiduras de justicia propia, debiéramos ser hallados cada día humillándonos delante de Dios, confesando nuestros pecados individuales, buscando el perdón de nuestras transgresiones y cooperando con Cristo en la obra de presentar nuestras almas para que reflejen la imagen divina. A menos que entremos en el santuario de lo alto y nos unamos con Cristo en ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor, seremos pesados en las balanzas del santuario y hallados faltos. Interesante la reflexión que hace la sierva del Señor, Elena de White, con referencia a estos textos. Es urgente que consagremos nuestras vidas a Dios y nos pongamos a su entera disposición para compartir el mensaje de salvación. Bueno, ¿y cuál es ese mensaje de salvación? Vamos un momentico al libro de Apocalipsis. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y consagramos nuestras vidas a Él, entonces Él nos habilita para compartir el mensaje de salvación urgente, prioritario para el tiempo que estamos viviendo. Porque Él ha dejado un mensaje, el último mensaje de amonestación para un mundo que está perdido en la oscuridad, en la oscuridad espiritual. Pero para nosotros poder compartir ese mensaje tenemos que ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Como hemos leído, debemos de entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir de Dios la bendición de poder compartir estos mensajes solemnes que son de mucha importancia para el tiempo que estamos viviendo. Dice así, vamos al libro de Apocalipsis. Allí está Jesús intercediendo por nosotros. Nosotros entregamos nuestras vidas al Señor. Como adventistas del séptimo día tenemos que proclamar estos mensajes que Él dejó en su palabra para el tiempo del fin. Y si son prioritarios para el Señor, ¿cuánto más prioritario debiera ser para nosotros? Es urgente predicar el mensaje de los tres ángeles. Muy urgente. Dice así:
Apocalipsis 14, 6 en adelante. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz. Aquí hay un mensaje súper importante. Está hablando del santuario. Recuerda que les empecé hablando del santuario, hablando del día de la expiación. Estamos en tiempo de juicio, estamos en un tiempo de prueba donde tú y yo decimos al Señor, estoy dispuesto a poner todo en tus manos. Estoy dispuesto a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, en base a lo que dicen las Santas Escrituras. Eso es cuando queremos hacer la voluntad de Dios, buscando su guía y su dirección. Escuche lo que sigue diciendo. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Como adventistas del séptimo día creo yo, con convicción de que empezó el 22 de octubre de 1844. Imagínate, van 188 años, si no estoy mal, desde que eso empezó. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para consagrar nuestras vidas al Señor? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para entregar nuestras vidas al Señor? Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy ven a Cristo. Hoy ven al Señor y dile, Señor, perdóname. He andado por caminos equivocados, pero aquí estoy. Pongo mi vida en tus manos. Es maravilloso andar en los caminos del Señor y poder compartir estas hermosas verdades. Escuche pues, porque la hora de su juicio ha venido. Y aquí hay un mensaje preciosísimo. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto aquí me tiene que llevar a reflexionar. Bueno, ¿y cómo así que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? ¿Hacia dónde me quiere dirigir este mensaje? Sencillo, al Dios creador. Vamos un momentico a Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2 dice lo siguiente. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día sábado y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había hecho y creado. Ese día, hoy, es sábado bendito y santificado por él desde la creación. Él les mostró a Adán y a Eva cómo debiera ser la observancia, cómo debiera ser la adoración en el día que él dejó desde el principio de la creación para que le reconociésemos como el Dios todopoderoso, el Dios creador, redentor, el dador de la vida. Por eso dice aquí, adorad, acerquémonos confiadamente a adorar a Dios. Hay una iglesia que proclama estas verdades solemnes. En Apocalipsis 12, 17 está unas características dice quién es esa iglesia. Dice 12, 17, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante este mensaje. Dice aquí, dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre y al Hijo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él dijo, yo soy el Señor del sábado, si me amáis guardad mis mandamientos, dijo el Señor en
Mateo 12:8 y Marcos 2:27-28 dice: porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así como Dios nos da 6 días para trabajar, también nos dejó uno para descansar y recargar nuestras baterías espirituales para seguir compartiendo el mensaje de salvación por testimonio ante aquellos con los cuales compartimos el diario vivir. Hay un poder por ahí que dice que el día es el domingo. Eso no tiene en ninguna parte de la Biblia está este mensaje. Vamos un momentico al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Porque aquí hay un mensaje preciosísimo dado por Dios en el Apocalipsis 14. Lo hemos leído, donde hay una orden, dice: adorad a Dios, temed a Dios y darle gloria, y adorad al Creador del cielo, de la tierra, del mar y las fuentes de las aguas. Eso dijo Dios, es una orden divina. Pero hay otro poder apóstata llamado el cuerno pequeño, llamado de otro modo el papado, donde dice que él cambió esta señal. Y en la Biblia no hay ningún poder o no hay ninguna autorización para que un ser humano cambie lo que el Dios eterno ha dejado en su palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros salgamos de las costumbres y las tradiciones a vivir por un escrito está. Lo que este servidor comparte contigo está escrito en la palabra. Por eso les digo los textos bíblicos, para que usted, si tiene Biblia, la quite del Salmo 23, Salmo 91, el Salmo 123 y vaya y lea la Biblia en otras partes que tal vez nunca se te ha ocurrido leerlas. La Biblia es para escudriñarla toda. Y cuando escudriñamos la Biblia nos damos cuenta de que hemos estado viviendo en un error. Por eso mi deseo en el nombre del Señor es que estudies las Santas Escrituras y escuches lo que Dios tiene para ti a través de su libro, el libro sagrado. Miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está hablando del poder que está siendo dirigido por el peor enemigo de las almas, llamado dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Pero él tiene un instrumento el cual usa para que cumpla sus objetivos, y es un poder político religioso llamado el papado, también llamado el cuerno pequeño. Mira lo que dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Habla palabras contra el Altísimo. Claro, se burla de nuestro amado y buen Jesús por lo que sufrió y padeció para darle la salvación. Este hombre de pecado se burla de nuestro amado Jesús, no sabiendo que él también murió por esta persona. Pero claro, como a Satanás no le interesa que lo reconozcamos como el Redentor del mundo, ¿qué es lo más fácil? Burlarse de él en vez de aceptar su sacrificio. Porque el sacrificio de Cristo Jesús hace a nuestro favor. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso ahora, en este mismo instante, está en el trono de Dios, en el lugar santísimo, intercediendo por ti y por mí. Pero debemos aceptarlo como nuestro Salvador y Señor y obedecer sus santos mandamientos. Escuche, sigo leyendo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Todo el que no esté de acuerdo con sus dogmas lo persigue. Lo persiguió en la antigüedad y lo volverá a hacer en el muy pronto futuro. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y en medio de un tiempo. Eso ocurrió en el pasado y volverá a suceder muy pronto. ¿Qué hizo este poder político religioso? Cambiar en la santidad del sábado y lo puso en el primer día de la semana. ¿Quién le dio autoridad a esa persona? ¿Quién?
Se tomó atribuciones que no le corresponden. Dios es eterno y su palabra es eterna. Jesús dijo, miren lo que dijo Jesús en Mateo 5:17, porque el argumento que dan es que Jesús en la cruz abolió las leyes, y las leyes que abolió en la cruz fueron las leyes ceremoniales, no las leyes morales. Miren lo que dijo Jesús. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino a vindicar, a restaurar aquello que ya estaba siendo pisoteado, a vindicar, a establecer, a reafirmar de que la ley no puede ser cambiada. Por eso Él vino y murió, porque la ley por nuestros pecados exige un sacrificio, y Él dio su vida para que tú y yo fuésemos salvos, fuésemos redimidos, a ponernos otra vez en comunión con nuestro Padre Celestial. Porque miren lo que dice el versículo 18, 5:18 de Mateo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Lo dijo Jesús. Y si lo dice Él, ¿por qué alguien tiene que venir a cambiar lo que ya Jesús vino a reafirmar? No podemos nosotros dejarnos engañar por estas fuerzas del mal, por estos poderes políticos, religiosos, que vienen a poner en contra de la voluntad de Dios algo que Él ya nos enseña en las Santas Escrituras. Debemos vivir por todo lo que dice el libro sagrado, como Jesús nos dio enseñanza. Escrito está. Así debemos vivir nosotros. Vamos un momentico al libro de Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. Me gusta compartir la palabra de Dios porque me saca de las tinieblas espirituales, y eso es lo que yo quiero y deseo para ti. Así lo desea el Señor, de que tú conozcas la verdad, y la verdad te hace libre. Eso dice Juan 8:32. Cuando nosotros aceptamos la verdad de Jesucristo, esa verdad nos hace libres. Pero debemos aceptar las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Éxodo 31:13 dice: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Qué maravillosa palabra. Está hablando de sello, de pertenencia. Si yo le entrego la vida a mi Señor, Él me sella con su sello de autoridad, que le pertenezco por creación y redención. Él me llena de vida, me llena de salud, me llena de esperanza. Me reafirma en la fe, me ayuda a mantenerme firme, pero debo de aceptar la palabra de Dios, no los dichos de un hombre. Este servidor está compartiendo lo que está escrito. Esto no es un invento, esto es palabra de Dios. Permíteme, vamos ahora a Ezequiel 20:12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20:12. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Vuelve y lo reafirma. Cuando la Biblia dice o repite varias veces lo mismo, es porque es de suprema importancia. Este día es de suprema importancia para el tiempo que estamos viviendo. Si tú no eres fiel a Dios hoy, mañana es complicado que lo sea. Hoy tenemos libertad, mañana quizás no la tengamos. Hoy debemos ser llenos de la palabra de Dios. Hoy debemos ponernos bajo su protección. Hoy debemos decirle: Señor, aquí estoy, te reconozco como mi Salvador y Señor, como mi Creador, el dador de la vida.
Te reconozco como mi abogado defensor, como mi gran sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote, santo, puro, inmaculado. No se halló pecado en él. Sin embargo, dio la vida para que tú y yo fuésemos salvos. El apóstol Pablo exaltaba la cruz de Cristo, al crucificado y resucitado, y que está a la diestra de Dios en el lugar santísimo, intercediendo por ti y por mí como nuestro abogado defensor. Ahora nos defiende. Ahora es el tiempo de decirle: Señor Jesús, aquí estoy, defiende mi causa. Mire lo que dice con referencia a los textos que les he compartido. El Señor, una señal cambiada. Dios dejó una señal. Y este poder político, religioso, llamado el papado, cuerno pequeño y tantos otros nombres que tiene en la palabra de Dios, cambió esa señal. La cambió. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios no podremos ser engañados, porque leemos las Santas Escrituras y prestamos oído omiso a lo que ese poder o ese personaje indica. Debemos de vivir por lo que dice la palabra de Dios. Escuchen. El Señor ha señalado claramente el camino a la ciudad de Dios, pero el gran apóstata ha cambiado la señal colocando una falsa. Y si el sábado es la señal de Dios, es el sello de pertenencia de que dice: yo soy el creador, yo soy el redentor, yo soy el dador de la vida, ¿a quién tenemos que obedecer? A Él. Muy bien. A Él debemos de obedecer. A Él le debo todo lo que soy. Por eso, por amor al Señor, comparto estas solemnes verdades, porque son esenciales para el tiempo que estamos viviendo. Y si Dios dice que el sábado es el sello de Dios, entonces imagínate tú, ¿qué representa el otro día? Pues el otro día representa la apostasía. Pero el gran apóstata ha cambiado la señal colocada por una falsa. Un día de reposo espurio. Ese día está hablando del día domingo. Eso es un día espurio, porque no tiene ni la bendición ni la aprobación del cielo. Y en las Santas Escrituras no hay en ninguna parte donde diga que ese día, o que se puede hacer un cambio en los estatutos de Dios. No. Por eso Dios los escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Fue lo único que Él hizo con su propio dedo. Sus mandamientos los escribió en tablas de piedra, porque son eternos como el trono de Dios. Declara: actuaré en contra de Dios, dice el antagonista el papado. Daré poder a mi delegado, el hombre de pecado, para que derribe el monumento conmemorativo de Dios, el día de reposo del séptimo día. Así mostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios ha sido cambiado. Miren lo que las artimañas de Satanás. Hacernos dudar, como lo hizo con Eva, de que Dios ha cambiado el día sábado por el domingo. Es mentira. Sigue siendo el sábado, el séptimo día, el Shabbat. Ese día, dice Satanás, ese día no perdurará en la mente de los hombres. Borraré su recuerdo. Colocaré en su lugar un día que no tenga las credenciales del cielo. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Haré que la gente que acepte este día le atribuya la santidad que Dios puso sobre el séptimo día. Está hablando del día domingo. Me ensalzaré por medio de mi representante. ¿Quién es el representante de Satanás? Así como Dios tiene un pueblo que lo representa
y que vive para vindicar el carácter, su honor, la palabra y la ley de Dios y el día sábado, pues Satanás también tiene un representante y se llama el cuerno pequeño o el poder apóstata o el papado. Se puede llamar de esas maneras porque así lo dice la Biblia. El papado, el poder apóstata. Elena G. de White dice: el papado es el poder apóstata, el archienemigo que está siendo guiado y dirigido por el dragón, serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Vuelvo y lo leo. Me ensalzaré por el medio de mi representante. Será ensalzado el primer día, y el mundo protestante recibirá como genuino este falso día de reposo. Mire cómo trabaja Satanás a través de esta persona, a través de este representante. Escuche, sigo leyendo. Mediante la violación del día de reposo instituido por Dios, haré que se desprecie su ley. Satanás siempre ha querido despreciar lo que Dios ya ha estipulado. Quiere tergiversar todo lo que dice la palabra de Dios. Quiere llevarnos a la confusión. Por eso, querido que me escucha, hermano y hermana, no se deje confundir en estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchos pastorcitos por ahí que predican supuestamente verdades, pero de verdad no tienen nada. Están tergiversando la palabra de Dios. Están dando falsas enseñanzas. Por eso te animo en el nombre de Jesucristo. Estudia la palabra, medita la palabra, escudriña la palabra y vive por la palabra. Sal del engaño, no te dejes engañar. Tenemos un manual preciosísimo, se llama la Biblia, el libro sagrado. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es el mejor manual para todo aquel que cree en Jesucristo y cree que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo en estas solemnes verdades y permitamos que Él nos guíe a puerto seguro a través de las enseñanzas que Él nos deja en su palabra. Libro de Isaías 48:17 dice: yo soy Jehová tu Dios, tu Redentor, y te enseño para provecho y te indico el camino por el cual debes andar. ¿A través de qué lo hace? A través de su palabra. Sigo leyendo. Mediante la violación del día de reposo instituido por Dios, haré que se desprecie su ley. Dios dejó un día y Satanás va a hacer que lo despreciemos. ¿Y de qué manera lo hará? Vamos a ver. Haré que a mi día de reposo se le apliquen las palabras señal entre mí y vuestras generaciones. Oiga la pretensión de Satanás, creyéndose ser Dios sin ser Dios. Eso lo hizo desde el comienzo, porque por eso fue echado del cielo, porque quiso ocupar el trono de Dios, quiso exaltarse por encima de Dios, y eso lo sigue pretendiendo. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación, porque Dios a través de Cristo nos dio enseñanzas solemnes de vivir por toda palabra, por la palabra de Dios. Sigo leyendo. Así el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Controlaré de tal manera las mentes con mi poder que el sábado de Dios será objeto de menosprecio. Así está escrito, yo no me estoy inventando nada. Este servidor está compartiendo algo que está escrito. Lo reafirma la palabra y lo confirma la mensajera del Señor, Elena G. de White, en su libro Mensajes Selectos y la Region Herald. ¿Señal de qué? Haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. Las leyes humanas serán tan restrictivas
que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el día de reposo del séptimo día. Por tanto, por temor de que les falten alimentos y vestidos, se unirán con el mundo en la transgresión de la ley de Dios, y la tierra estará completamente bajo mi dominio. Mire, muy pronto, eso lo revela el libro de Apocalipsis capítulo 13, que habrá una señal contraria a la señal de Dios. Vamos un momento al libro de Apocalipsis capítulo 13, porque esto es con un escrito está, esto no es un invento. Mire lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 15 en adelante, voy a leerlo desde el 15 para que entiendan el contexto en base a lo que les estoy compartiendo. Aquí está hablando de un poder apóstata que está siendo guiado y dirigido por Satanás, el cual este imperio, el representante, dice: y le fue dado que le diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que le adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Los que no adoran a la bestia fuesen muertos. ¿Y quiénes son los que no adoran a la bestia? Los que hemos decidido estar de parte de Jesús. Los que hemos decidido vivir por un escrito está. Los que hemos decidido guardar el santo sábado, sello de la autoridad de Dios. Y los que hemos decidido estar de parte de Jesús, viviendo por toda palabra. Y dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una, oye, ya no va a decir señal, dice marca, en su mano derecha o en su frente. O sea que lo que hacemos, lo hacemos a conciencia, sabiendo que Dios ya nos había dejado una señal, un camino por el cual debemos andar. Pero claro, aquí dice que le va a colocar una marca, ya no sello, sino marca en su frente o en sus manos, en contra de nuestra conciencia. Y dice: y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Han visto cuál es el argumento que va a utilizar Satanás para que el pueblo de Dios, que ha decidido guardar sus mandamientos, que ha decidido observar el santo sábado y a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, va a utilizar para hacernos flaquear? Queridos hermanos adventistas del séptimo día, no desmayes, mantente firme en los caminos del Señor. Lo hemos leído al comienzo. Mantengámonos firmes en la fe de Jesucristo sin fluctuar, sin temblar. Aferrémonos cada día al estudio de las Escrituras. Consagremos nuestras vidas, nuestra mente, nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial y démosle potestad al Espíritu Santo para que Él guíe nuestras vidas para ser verdaderos hijos de Dios. Mírenlo, sigo leyendo lo que estaba compartiendo. Con referencia a lo que les acabo de leer de Apocalipsis 13, dice: así el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Controlaré de tal manera sus mentes con mi poder que el sábado de Dios será objeto de menosprecio. Haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. Las leyes humanas serán tan restrictivas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el día de reposo, el séptimo día, por temor de que les falte alimentos, vestidos. Lo acabamos de leer. ¿Cuál es la artimaña que va a hacer Satanás? A través de las fuerzas civiles van a decretar leyes para que los que hemos decidido estar de parte de Dios nos falte la comida, el vestido, la vida. Pero está muy equivocado. Está muy equivocado porque Jesucristo dijo
que aunque estemos muertos, viviremos. Esa es su promesa y yo creo en esa promesa, por eso comparto este mensaje. También dijo, nada nos faltará, Él nos sustentará, Él nos protegerá, Él nos guardará, lo dice su palabra. Debemos confiar en esa palabra. Es su promesa y su promesa es fiel. Su promesa es santa. El hombre de pecado ha instituido un día falso de reposo. Y el llamado mundo cristiano ha adoptado a este hijo del papado. Miren lo que dice. ¿Y a quién nombra? Vuelvo y leo porque es importante tener esto claro. Ya Dios dio una orden. Y tú y yo debemos de vivir por la palabra escrita. El hombre de pecado ha instituido un falso día de reposo y el llamado mundo cristiano ha adoptado a este hijo del papado, negándose a obedecer a Dios. Así Satanás conduce a hombres y a mujeres en una dirección opuesta a la ciudad de refugio. Considerando las multitudes que lo siguen, queda demostrado que Adán y Eva no son los únicos que han aceptado las palabras del astuto enemigo. Hermano, hermana, amigo, sí, a ti que me escuchas, estudiemos la palabra y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar por lo que digan las costumbres y las tradiciones. Vivamos por un escrito está. El enemigo de todo lo bueno ha cambiado la señal indicadora para que señale hacia el camino de la desobediencia, como si fuera la senda de la felicidad. Ha insultado al Señor negándose a obedecer. Así dice Jehová. Ha pensado cambiar los tiempos y la ley. Rion Herald, 17 de abril del año 1900. Temed a Dios y darle gloria. Y adorar a Dios como el Creador, Redentor, el dador de la vida. El día sábado, el séptimo, no el primero. Dice a quién servimos y a quién adoramos si nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Jesús lo dejó muy claro. Yo siempre hago lo que a mi Padre le gusta. Y yo quiero vivir por toda palabra de Dios. Por lo que dice el libro sagrado. Por eso, querido que me escucha, ven a Cristo, ven sin tardar. El sábado es el sello de Dios, el sello de autoridad. Cuando yo obedezco le estoy diciendo, Señor, tuyo soy y mío eres tú. Hazte cargo de mi existencia y hazme un instrumento de tu amor. Vasija útil hazme, Señor, y llévame a compartir estas solemnes verdades que son fundamentales, trascendentales, urgentes, prioritarias para el tiempo que estamos viviendo. Hoy es el día, no esperes, mañana puede ser demasiado tarde. Recuerda, Cristo viene, su venida es inminente. Las señales que hay en el mundo así lo testifican. Que Dios te bendiga. Y recuerda, hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Dios te guarde.